Buenas tardes. Realmente no vengo por ser Mario, vengo como representación del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Primera pequeña aclaración, pero bueno, como había que decir quién era el ponente, pues ya sabéis cómo me llamo. El motivo de la presentación es dar a conocer un poquitín el trabajo que hacemos en la unidad. Todo el mundo conoce lo que son las actividades cinéticas del Ministerio de Defensa, todo el mundo sabe lo que es un carro de combate, lo que es un caza. Todo el mundo tiene más o menos claro lo que es un barco, un submarino, pero desde el año 2013 el Mando Conjunto de Ciberdefensa existe dentro de la orgánica del EMAD, o sea, del Estado Mayor de la Defensa, para dar respuesta a todo lo que sería el quinto dominio de combate. Si pasa el mando. No va el... No funciona el mando. Ahora. Bueno, comenzaremos con una pequeña descripción de lo que es el ciberespacio, que es el lugar donde se realiza lo que sería nuestro escenario bélico, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que sería el primer dominio. El primer dominio es tierra, cuando comienza las sociedades a pelearse por territorio. Lo hacen pues unidades de tierra. Posteriormente surge un segundo dominio, que son las superficies tanto fluviales como el mar, que es el segundo dominio conocido. El tercero ya, en la Primera Guerra Mundial, se añade el aire con los primeros modelos de avión. El cuarto es el espacio exterior, lo que sería toda la guerra de galaxias, ¿vale? Lo que son satélites, y aparece pues el quinto dominio. Quizás la primera vez que alguien tiene conocimiento de esto, si ven en las películas, por la famosa película Juegos de Guerra, donde un chico consigue acceder en remoto al sistema de lanzamiento de misiles. Bueno, eso no es tan fácil, ¿no?, como puede parecer en las películas, pero sí que empieza a surgir una concienciación por parte de las Fuerzas Armadas de que no se estaba prestando toda la atención posible a la seguridad dentro de todos aquellos dispositivos que se ven conectados en redes, porque no dejéis de olvidar que todas las redes surgen por iniciativa militar, ¿vale? Es decir, ARPANET es un desarrollo militar y casi todos los desarrollos que va a haber en este aspecto suelen tener origen militar. Tor, por ejemplo, la red que utilizáis para conectaros anónimos, también es un desarrollo militar, ¿vale? En España, por una vez, nos adelantamos al futuro y creamos la unidad donde yo estoy destinado, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, en el año 2013, como se acaba de comentar, que es anterior a que la OTAN reconozca la existencia del quinto dominio y las operaciones en el quinto dominio, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que de acuerdo al artículo 5 del Tratado para los países que tenemos firmados, el acuerdo de la OTAN, una agresión en el ciberespacio estaría considerada una agresión igual que si fuese en el espacio cinético, es decir, que si fuese un avión y te bombardeas una posición terrestre o otras convencionales invadiendo un territorio, ¿vale? Con lo cual está claro de la importancia que tiene para la OTAN, y a partir del año 2018 van a crear una unidad específica para darle servicio más amplio de lo que se está dando ahora mismo dentro del conjunto de la OTAN, que solamente lleva defensa, y van a dar también servicio a ataque, ¿vale? Tenemos dentro de las operaciones militares pues prácticamente todos los dispositivos conectados. A día de hoy todos habréis visto alguna vez los famosos drones volando sobre distintas posiciones. Los soldados en tierra están conectados también en red. Cada vez la integración de los vehículos y de las unidades militares es mayor, y llegaríamos a tener un escenario parecido a lo que vemos en esta infografía, ¿vale? Es decir, mucho apoyo desde atrás, lo que llamamos reachback, mucho control de la situación, mucha información que manejar. Los otros 4 dominios dependen por completo de la seguridad que se dé en estas redes, y una interrupción de las comunicaciones pues puede suponer un auténtico golpe muy duro dentro de una operación bélica al enemigo. Con lo cual es fundamental tanto asegurar las posibilidades de comunicación como hacer una interrupción de las comunicaciones de los enemigos. Además, es un medio ideal para obtención de información, complemento a la inteligencia clásica, porque permite, con muy bajo riesgo, obtener gran cantidad de información sin exponer a agentes en campo. Vale. Un poco de teoría de ciberseguridad. Todos sabemos que los pilares básicos de la ciberseguridad son confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Y a partir de ahí, pues todos los servicios y todos los sistemas de información pues pueden ser supeditados a los siguientes ataques. La información puede ser secuestrada, ¿vale? Todo el famoso ransomware que dirán otras ponencias en este foro, ¿vale? A nosotros el secuestro de información no nos afecta tanto porque tenemos backups, bueno, simplemente lo restauras y ya está. Nosotros no pagamos secuestro, ¿vale? Pero a una empresa sí le supone un problema, ¿vale? Poder perder su información. El robo de información, por ejemplo, para nosotros, la exfiltración, que llamamos en términos militares, sí que supone un problema, ¿vale? El que alguien coja, como hicieron Snowden o Manning, y saquen información de redes internas y las expongan libremente en Wikileaks, el impacto que supone a nivel social es elevado, ¿vale? Entonces es malo para la imagen corporativa o la imagen de un Estado, ¿vale? Además, está la posibilidad de que roben proyectos militares o proyectos a empresas, y eso supone perder millones de euros en investigación, ¿vale? Para la empresa contratista, en este caso, por ejemplo, imaginaros Navantia, el astillero militar español, que un servicio de inteligencia extranjero se llevase todos los planos, y luego a nivel militar, pues que eso permitiría hacer ingeniería inversa, descubrir los puntos débiles de la unidad y luego golpearla, ¿vale? Existe también, evidentemente, la posibilidad de que alguien robe información para venderla. Es decir, puede ser que haya un agente que a lo mejor no sea perteneciente a un país, pero que sabe moverse, roba información de un país y se la vende a otro. Con lo cual también existe la motivación económica, y luego pues hay motivos no religiosos o políticos que pueden motivar que en un momento dado se pueda llevar a cabo hacer una exfiltración de información. Luego también está la posibilidad de hacer modificación o destrucción de la información almacenada en los servidores, ¿vale? Eso también es peligroso tanto para las empresas como para el sector militar, porque que te modifiquen, por ejemplo, como ya ha ocurrido, la base de datos donde estaba almacenado el grupo sanguíneo de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pues es un problema muy gordo, porque te obliga simplemente a repetir todos los análisis de sangre. Un coste estimado de 30 euros por análisis de sangre multiplicado por más de 400.000 efectivos es un dineral, ¿vale? Y luego pues tenemos evidentemente la destrucción de información como tal, sin más, sin que sea una modificación, pues evidentemente te lleva un coste asociado del tiempo de restauración de la información, y que se haya podido perder información en ese lapso de tiempo en el que en un momento dado, pues por ejemplo, alguien lo que hace es técnicas antiforenses para evitar ser descubierto en lo que está haciendo, ¿vale? Para ocultación de huellas. Y luego, como estábamos en la transparencia anterior, viendo toda esa red, macro red de operaciones centradas en la red, pues si consigues atacar a la disponibilidad de la red que interconecta esos sistemas militares, pues evidentemente supone también un grave inconveniente. Eso ya no está al alcance de todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente hace falta equipamiento muy caro. Si alguien se quiere hacer jamming a la señal o quiere estar haciendo interrupción de la información de cierto modo, pero sí que está disponible al alcance de los países, ¿vale? Con lo cual, por eso está en la transparencia. Aquí tenemos una transparencia, una representación gráfica de qué consiste el triángulo de la ciberamenaza, y básicamente el resto de la presentación irá a partir de este dibujo. Al final es un análisis de riesgos de activos que tú tienes en un momento dado, que sean redes o información, y quién puede atentar contra esos activos. En un momento dado lo que va a ser personas o grupos de personas, que son los agentes, que por algún motivo, la bola de la derecha, va a intentar explotar tus vulnerabilidades, ¿vale? Entonces aquí vemos que según haya más interés en el posible objetivo, irán cambiando los agentes en función de si lo que buscan es dinero o buscan información o buscan, pues eso, obtener lo que son patentes industriales. Pues irán cambiando los agentes, irá cambiando la motivación, y luego pues las vulnerabilidades pues muchas veces son intrínsecas. Los reducidos presupuestos que suelen tener generalmente asignados los ministerios de defensa de los distintos países obliga a la instalación de equipos COTS. ¿Qué supone eso? Si uno monta el mismo servidor y el mismo sistema operativo que uno puede encontrarse en una empresa, resulta relativamente sencillo que un hacker que quiera explotar vulnerabilidades sepa que tienes ese sistema montado en tus bases de datos o en tu servidor, y en un momento dado lo que haga sea
investigación para encontrar vulnerabilidades o aprovechar vulnerabilidades conocidas existentes e intentar ver si, por ejemplo, no las tienes parcheadas o si consigue desarrollar un exploit para un zero day, pues entonces te coge y te lo mete, ¿vale? Si fuese como hace años, que había dinero infinito y presupuesto infinito y tus equipos fuesen completamente diferentes a lo que se encuentra comercial, pues evidentemente tu nivel de seguridad sería prácticamente infinito. Ahora mismo no lo es, no hay presupuesto, con lo cual si tú montas el mismo Windows Server 2016, lo mismo que tiene montado el Banco Santander, pues evidentemente lo único que depende es de la eficiencia de tu personal a la hora de hacerlo el parcheo y de las vulnerabilidades intrínsecas existentes del sistema, tanto a nivel hardware como a nivel software. Los agentes principales que tenemos en el mundo ciber, los enemigos serían cibercriminales, ¿vale? Eso afecta más al personal civil o a las empresas. Los activistas, que es un término que se acuñó mezclando el término hacker y activista, que son aquellas personas que en un momento dado viven en las redes sociales las protestas que realizan, pero que además no solamente se expresan libremente su opinión, sino que además producen daños o ataques, ¿vale? Tenemos los agentes estatales, que es lo que más o menos todo el mundo estará pensando aquí cuando vea la presentación de la CIA o del CNI o del FSB, ¿vale? Y además grupos que pueden estar patrocinados de alguna forma por estados para intentar desvincular su relación con ellos, y que es lo que se viene a conocer como las APTs, ¿no? Es decir, una empresa que está montada única y exclusivamente para obtener información de posibles intereses de su contractor, ¿vale? Y en este caso, pues lo que hacen es dedicar todo su empeño en obtener primero información de los objetivos y luego pues explotarla durante el mayor tiempo posible, ¿vale? Estos evidentemente son también un riesgo muy elevado para el Estado y lo que normalmente buscan es el robo de información, ¿vale? Y persistencia. Y luego por los insiders, pues que serían el ejemplo que he puesto antes, tanto de Manning como de Snowden, que son gente interna a la corporación que en un momento dado se vuelven contrarios a ella y producen un daño elevadísimo, porque primero están dentro de la propia red, con lo cual todas las medidas perimetrales que has podido poner de seguridad no tienen ningún efecto, y segundo, conocen el sistema, sobre todo si son técnicos, y tienen un gran conocimiento de dónde está y qué pueden hacer para dañarla, ¿vale? A nivel de empresa, pues normalmente suele estar parejo cuando suele haber ERES y hay despidos en el personal técnico, pues ese personal al que van a despedir los de recursos humanos, pues en un momento dado pues podrían tener un problema con gente que pues sea administradora del sistema, porque puedes dejar una bomba lógica, actuar en remoto contra el sistema o sacar información y vendérsela a la competencia de la empresa. Una infografía muy clásica en todas las presentaciones es qué es el ciberespacio, pero desde un punto de vista del usuario, ¿no? Dice, pues el usuario normalmente navega por Internet y ve lo que está indexado, ¿vale? Tenemos tanto Bing, Google, la información que está en Wikipedia, tenemos buscadores chinos como Baidu, tenemos Yandex, que es ruso, ¿vale? Pues todo lo que está indexado es solamente un 30% aproximadamente de los servicios que realmente están conectados a Internet. Luego tenemos, ya debajo del agua, tenemos la Deep Web, que sería todo aquello que serían servicios conectados a Internet, pero que tú no puedes indexar automáticamente porque están protegidos por un usuario y una contraseña, ¿vale? Ejemplo, pues las cuentas de los bancos de las personas, ¿no? Te tienes que loguear y si no, no puedes acceder. Y luego, pues ya más abajo estaría la Internet oscura, que se accede generalmente pues, con servicios tipo Tor, con una red para acceder a este tipo de servicios que se intentan ocultar de la visión de las personas, ¿vale? No solamente con usuario y contraseña, si por ejemplo fuese de foros, y que normalmente lo que se utiliza es única y exclusivamente para realizar actividades delictivas, ¿vale? Ya sea intercambio de fotografías con contenido pedófilo, compra de armas, compra de drogas, ¿vale? Los cibercriminales, como comentaba antes, su principal motivación va a ser de índole económica. ¿Qué puede ocurrir? Como os acaba de comentar, que alguien que tú puedas pensar que en un momento dado para ti no es un riesgo, por ejemplo para el Ministerio de Defensa, alguien que tiene motivación económica no debería serlo, pero sí puede darse el caso de que alguien actúe como un mercenario, es decir, yo soy bueno hackeando, me contratan y trabajo para un tercero, ¿vale? De esa forma, el país que te contrata encima pone una barrera intermedia, porque si lo hace una persona con nombre y apellido, si no lo hace un Estado, y se protege de esa forma, y el otro pues obtiene un rédito económico que probablemente le costase mucho sacar de otra forma, ¿vale? El cibercrimen da mucho dinero, ¿vale? En el año 2015 ya se hizo más rentable el cibercrimen que el narcotráfico y que el tráfico de personas, ¿vale? No significa que dé un volumen bruto más dinero, pero sí en el neto, con lo cual
cada vez más países de Europa del Este con sus mafias están moviendo su negocio hacia el cibercrimen, porque entrar a robar un banco con una pistola no aporta grandes beneficios y el riesgo es elevado. Encima tú puedes pegar un tiro a una persona y te caen 20 años de cárcel, mientras que hacer un ciberrobo es muchísimo más elegante y muchísimo más productivo, porque puedes robar millones de dólares en una semana, ¿vale? Cosa que no vas a encontrar en ninguna sucursal bancaria. Bueno, el siguiente término, las TTP, son tácticas, técnicas y procedimientos. Esto es un término muy militar, ¿vale? Y es la base prácticamente de mi trabajo diario, ¿vale? Una vez que uno encuentra un atacante, lo que tiene que hacer es modalizar este atacante, ¿vale? ¿Cómo trabaja? ¿Vale? Que es lo que son las tácticas, técnicas y procedimientos. Es decir, si tú consigues definir un perfil del atacante, ¿vale? Como si fuese un criminalista, ¿vale? Pues puedes intentar hacerte una idea de quién te está atacando. Porque normalmente la defensa suele ser reactiva. Es decir, normalmente te han atacado primero, descubres que te han atacado e intentas averiguar qué pasa. Con lo cual, lo que tienes que hacer es intentar modelizar el atacante para adelantarte a él. Es decir, si tú sabes que eres el Banco Santander y va a haber gente que va a intentar robarte, pues lo que tienes que intentar es protegerte contra todas aquellas técnicas que están utilizando los atacantes, ¿vale? En nuestro caso, nos debemos proteger más contra lo que son contra APT, es decir, contra grupos organizados muy poderosos que lo que intentan es infiltrarse en redes, en este caso del Ministerio de Defensa, para obtención de información. Si tú sabes que ellos tienen capacidad económica para comprar exploits en el mercado negro, pues evidentemente tienes que tener un nivel de seguridad defensivo mucho mayor que a lo mejor pues una pequeña y mediana empresa por la que esta gente no va a ir. Evidentemente, te tienes que invertir mucho más en defensa y en averiguar y comprar incluso fuentes de ciberinteligencia extra en la que tú obtengas los indicadores de compromiso, que explicaré un poquito más adelante lo que son, ¿vale? Los cibercriminales normalmente lo que hacen es entrar a través de correos electrónicos dirigidos a las potenciales víctimas. Cuanto más dirigido sea el correo electrónico, que menos parezca que lo ha escrito un niño de 3 años, más creíble va a ser y más fácil va a ser que la víctima pulse y meta sus contraseñas del banco, o más fácil va a ser, como nos pasa a nosotros en el Ministerio, que normalmente lo que entra son correos como vector de entrada con temática militar, ¿vale? Entonces te pone... hay un montón de think tanks que lo que mandan son, pues de vez en cuando, periódicamente te mandan un informe semanal, mensual, con resúmenes de un montón de eventos, ¿vale? En vez de ser de este tipo ciber, pues son a lo mejor eventos de venta de armas o de sistemas de combate, lo que sea, y te llega ese correo, o parece un resumen de la OTAN, de una agenda de noticias o lo que sea. El destinatario conoce al remitente, le hace doble clic, lo abre y resulta que está preparado el PDF o el Word, lleva metido dentro el exploit para intentar infectar la máquina. Si el atacante ha hecho su trabajo y ha hecho una buena caracterización de los sistemas de la víctima, lo que pasará es, evidentemente, que si conoce el sistema operativo y el procesador de textos que está utilizando, o si utiliza Excel o utiliza el PowerPoint, ¿vale? Pues va a coger y va a decir, pues va a aprovechar una vulnerabilidad existente y se le va a colar. Y eso, una vez que ya le da primera cabeza de playa, pues va a intentar conectarse a su servidor de mando y control y seguir bajando cosas. En el caso de los cibercriminales en casa, pues lo único que te bajará pues probablemente sea el resto de paquetes para configurar a lo mejor un ransomware, cifrarte la información del disco duro y pedirte después dinero por ella, ¿vale? En nuestro caso, lo que buscan es persistencia, seguir muchos años en tu red para seguir sacando información todo el tiempo que puedan. Pero como veréis, al final, las tácticas, técnicas y procedimientos son las mismas, lo único que durante las técnicas, la gente que nos ataca a nosotros, como tiene dinero, compra exploits, va al mercado negro y compra, ¿vale? O sea, no hace falta ni siquiera muchas veces que tengan muy buenos desarrolladores, que lo suelen tener, ¿vale? Sino que además lo que tienen es capacidad de comprar. Un exploit, para que os hagáis una idea, un día cero de iPhone, de un sistema operativo como el iOS, $200.000, ¿vale? Pero te garantiza que funciona al 100% y de hecho funciona, ¿vale? Te puedes colar en un teléfono de una persona, de un alto ejecutivo, y dedicarte a robar pues sus correos electrónicos, sus mensajes, sus WhatsApp. Le puedes hacer chantaje, ¿vale? Puedes simplemente estar calladito y robar información, que suele ser el perfil de los que nos atacan a nosotros. Los activistas pues están muy de moda. Con la pasada el tema del 1 de octubre en Cataluña, pues evidentemente toda la campaña que han tenido Internet pues han dedicado tanto a escribir en plan activismo en Twitter, de forma pues expresando sus ideas políticas, pero también en un momento dado pues pueden hacer denegaciones de servicio a distintos objetivos que ellos consideraban interesantes para ellos. Suelen ser muy típicos estas actividades en
cuando hay escalada de tensión a nivel, pues como comentaba antes, los conflictos etno-religiosos, que la gente se polariza y en un momento dado, pues el más conocido, que es Anonymous, ¿vale? Pues por ejemplo lo que hace es organizar campañas que orquesta a través de Facebook y de Twitter, que son abiertas, ¿vale? Se lo pone muy público precisamente para tener un público mayor, y lo que hacen es permitir que un montón de gente que pueda ser afín a su causa se una. En el caso de Anonymous, normalmente que utilizan herramientas como Loic. ¿Qué es Loic? Pues es una herramienta que lo que permite es hacer un ataque de negación de servicio distribuido a partir del uso de los equipos de sus correligionarios, ¿vale? Una persona con un poco más de ganas y de entusiasmo y de capacidad técnica, lo que va a intentar es hacerse una botnet para coger y atacar los objetivos que le interesen. Generalmente los activistas no tienen pasta para pagarse una botnet, pero si uno de sus miembros sí controla una botnet, pues lo puede utilizar para un ataque, ¿vale? Normalmente una botnet elevada como la que le pegó al bloguero Brian Krebs, 625 gigabits de tráfico por segundo durante 5 o 10 minutos, ¿vale? Pues es un ataque considerable. Eso ya es otro tipo de ataques. Esas redes te las venden, ¿vale? Directamente tú vas al mercado negro y puedes pagar por volumen de equipos infectados para montarte tu red, y además si pagas en bitcoins, que es lo habitual, pues encima tienes una transparencia prácticamente absoluta. Puedes ser un estado y en un momento dado, para tener una operación, sacas la cartera, pagas en bitcoins y te montas una red sin tener otro tipo de infraestructura propia para hacer un ataque, ¿vale? Dentro del perfil de hacktivista tenemos también el del lobo solitario, ¿vale? Un lobo solitario es una persona que ejecuta una acción sin tener una relación clara con una organización. Lo soléis ver en las noticias cuando a veces comentan que ha habido un terrorista que dicen que puede estar vinculado a ISIS y que se coge sin mola. Pues en el mundo ciber está lo mismo, ¿vale? Es decir, en un momento dado puede haber una persona que sea un black hat, ¿no? Que por un motivo dado, que en un momento dado se sienta afín a una causa, decida hacer una actuación. Lo normal es que los activistas trabajen en grupo, ¿vale? Los activistas lobo solitario son muy difíciles de detectar porque no manifiestan sus campañas en sitios que estén controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Mientras que los hacktivistas masivos tipo Anonymous es mucho más fácil de seguirlos porque directamente, como os comentaba, publicitan sus acciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas normalmente lo que se dedican es a monitorizar determinado tipo de canales, determinado tipo de páginas y determinado tipo de usuarios, ¿vale? Eso tiene un coste económico asociado, pero sobre todo un coste humano, procesar esa información. O sea, que nadie piense que se dedican a mirar a todo el mundo lo que escribe en Twitter, ¿vale? Pero sí que ciertos perfiles son objeto de seguimiento, porque tú puedes utilizar herramientas automáticas que beban de esos perfiles, utilizas palabras clave de búsqueda contra esa base de datos que te has generado, por ejemplo una NoSQL, ¿vale? Y entonces dices, ha aparecido tantas veces estos términos, y si no están utilizando lenguaje convenido, te puedes hacer una idea de qué está pasando. Y si utilizan lenguaje convenido, pues tendrás que infiltrar aquí en la organización para aprender su lenguaje convenido. Vale. Como os comentaba, los activistas lo que buscan es publicidad de las acciones. Un grupo como Anonymous lo que busca es, si puede robar información y colgarlo en PageBing y hacerse notorio, bien. Que pueden hacer un defacement, bien. Que pueden tirar una página web 5 minutos, bien, ¿vale? Esto para un Estado, en general, no supone más que el posible daño a la imagen, que es elevado, evidentemente, que se hackeen la web del ministerio, ¿vale? O como le pasó hace poquito a Estados Unidos, que le robaron las credenciales del US.com, ¿vale? De Twitter, y empezaron a tuitear en su nombre, ¿vale? Lo que tardas en cerrar la cuenta, pedir a Twitter, listo. Es decir, no supone un daño para la información de los sistemas, por lo cual realmente no más que quede ser ridículo. A alguno le puede costar el puesto de trabajo, evidentemente, pero aparte de eso, no es un daño para la información del Estado. Lo que os comentaba de las botnets es que tú las operas, no dependes de los voluntarios. Es decir, una operación como la que ha pasado recientemente en Cataluña, no han conseguido generar suficiente gente afín para hacer ataques realmente masivos, ¿vale? Mientras que si tú sacas la cartera y pagas por tener una red como la que os comentaba en la transparencia anterior, que genere 620 gigabits por segundo, eso no hay quien lo soporte y puedes tirar bancos enteros. Los bancos pierden dinero cuando no operan online, ¿vale? Con lo cual el daño económico generalmente suele tener repercusiones. Bueno. Esto vamos a pasar. Los atacantes con apoyo estatal, pues evidentemente son nuestra mayor preocupación. Son gente con dinero, gente con tiempo. Normalmente un atacante goza con la ventaja temporal. Es decir,
puede pegarte cuando le dé la gana, cuando él quiera y cuando él esté preparado, mientras que tú tienes que estar alerta 24 horas contra cualquier tipo de amenaza. Ellos pueden hacer mapeo de tus redes, hacer mapeo de tus usuarios, preparar correos electrónicos de phishing para intentar ver con cuál entran. Pueden intentar colarte un bicho y a ver hasta dónde llegan con eso, mapearte la red. Pueden hacer 1000 historias, ¿vale? Tú en defensiva siempre estás a la expectativa. Entonces, gente con dinero y gente con tiempo, como os comentaba, y que todas estas APTs que las grandes empresas tipo Kaspersky, McAfee y Symantec se dedican a publicar periódicamente informes sobre tantos y tantos, que a veces creo que son distintas campañas, ¿no?, de grupos que ponen ellos distintos nombres, pero que suelen ser la misma gente. Lo que sí que dejan al final es una firma, es una huella, ¿no? Es decir, es como tanto para que sepas que son ellos, como porque realmente al final los puedes caracterizar. Y aunque van cambiando las tácticas que utilizan, al final las técnicas, como os comentaba, generalmente el vector de entrada suele ser el phishing, y los procedimientos de manipulación son similares. Ellos han ido adaptándose también a las medidas defensivas. Cualquiera que sepa más o menos un poquitín de cómo han ido evolucionando los dispositivos defensivos, los IDS y los IPS, y que es una detección probabilística, pues sabrá que antes, cuando tú caracterizabas una red, decías cualquier cosa que sea un ordenador filtrando información un sábado a las 3 de la mañana es algo malicioso. ¿Por qué? Porque evidentemente a esa hora no trabaja nadie en un edificio público, ¿no? Son funcionarios, trabajan de 9 a 2, de lunes a viernes y gracias, ¿no? Entonces dices, si un ordenador que se conecta un sábado, pues no es normal. Un sábado por la noche es anormal por completo y se dedica a sacar gigas y gigas de información totalmente. Eso, como no hay nadie trabajando el fin de semana, pues no lo ves hasta el lunes. Y el lunes, cuando compruebas los logs, pues resulta que has visto que te han sacado 25 gigas. Y dices, bueno, hay que poner un servicio 24/7 de monitorización. Y ya te montas un servicio 24/7 para verlo en tiempo real y que está pasando algo raro. Y dices, bueno, pues todas esas comunicaciones a partir de esa hora que no hay trabajando nadie, las cortas. Y en el momento que los atacantes ven que ya no se pueden conectar y que no pueden sacar esa información, pues dicen, pues habrá que cambiar de táctica. ¿Y qué hacen? Pues dicen, pues vamos a sacarla en horario diurno. Y dicen, y en vez de sacarlo en paquetes grandes, lo sacamos en paquetes pequeños y lo juntamos en destino. Entonces, con el tráfico habitual de la red de 9 a 2, que suele ser el habitual, pues entrar a páginas como El Marca, El Mundo, El País, sitios así, ¿vale? A reservar páginas, a reservar un sitio de comida, pues en todo ese tráfico que sale hacia Internet, pues entonces ahí enmascaras tus comunicaciones. Si tu sistema de detección de tráfico de red es lo suficientemente bueno, pues estarás comprobando que alguien se conecta, pues en nuestro caso IPs en China, Rusia, países así que son extraños, ¿vale? Porque no es el tráfico normal, lo podrías caracterizar y los podrías cortar, ¿vale? Pero nuevamente ellos en el momento que tú vean que está escapando ciertas direcciones, van a utilizar otras cosas. Y al final dicen, pues voy a utilizar cuentas en Dropbox, cierro Dropbox y todo es así. Siempre es reactivo, es decir, la defensa siempre va por detrás del atacante, con lo cual ellos durante periodos amplios de tiempo, más o menos amplios, van a conseguir tener acceso a la información. ¿Vale? Importante el último punto, precisamente por eso. En 2012, la ventana que tenían los atacantes de filtrarte información era de 416 días. La estadística de 2015 ya se consiguió que bajase a 146 días. Es decir, bueno, son unos cuantos meses que te están robando todo lo que estás haciendo en tu empresa y en este caso, pues proyectos, documentación, etcétera. ¿Vale? Sigue siendo una ventana muy amplia, pero las defensas mejoran. Se gasta más dinero en defensa, evidentemente. Tenemos los insiders, nuevamente, ¿vale? Gente que trabaja en la organización, muy difícil de detectar su actividad porque normalmente si es una persona que tiene privilegios dentro de la organización, si es administrador, pues es administrador. Si es un usuario y tiene acceso al servidor de datos porque por su trabajo lo requiere o tiene acceso a papel, ¿vale? También se puede llevar carpetas, pues también lo tenemos como una amenaza interna, ¿vale? Esta la única forma que puedes detectarle ya no es a través de voy a buscar en redes sociales, porque evidentemente no va a poner en redes sociales que va a ir a hacerle la puñeta a su empresa. Tendrías que ser consciente de situaciones anómalas en tu trabajo que puedan provocar que una persona se vuelva contra ti, ¿no? En el caso de Manning, ¿vale? Pues fue porque se pensó que el ejército americano estaba realizando actividades poco éticas contra los iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. En el caso de Snowden, porque pensó que la actividad masiva, pues, de espionaje, pues que era contra el pueblo americano y cogió y lo filtró, ¿vale?
Como eso, pues son ejemplos puntuales conocidos, pero como os comentaba, hay un ERE en una empresa, van a echar a un tercio del departamento informático y porque van a externalizar el servicio por lo que sea, y el que está de administrador pues se venga contra su organización, ¿vale? Pues ese tipo de cosas hay que preverlas y a lo mejor cortar los accesos antes o no despedir al personal clave. Vale. Una forma de averiguar la actividad maliciosa es con la instalación de honeypots, ¿vale? Para que no sepa, un honeynet es un conjunto de honeypots. Para que no sepa lo que es un honeypot, es eso, un tarrito de miel. Entonces tú en tu DMZ puedes colocar un conjunto de servidores que lo que tengan es información marcada. ¿A qué llamo información marcada? Pues que tú pongas parte de la información que sea en ese documento verdad y parte de ese documento que sea mentira. Si ese documento aparece filtrado en un medio público un poco sensacionalista, ¿vale? Pues tú sabes que uno es mentira, porque evidentemente has metido tu parte de la información que no es verdad, con lo cual puedes automáticamente denegarle al medio que lo ha hecho público lo que sería la verdad del documento, ¿no? Es decir, que puedes negar la autoría de que eso sea un documento de tu ministerio, pero aparte tú también le puedes meter un regalito, ¿vale? Es igual que un atacante te puede meter a ti infectarte un PDF, pues tú también puedes poner el PDF infectado y averiguar quién está abriendo el dispositivo, o sacarte el log de la gente que ha accedido a ese servidor, que era especial, ¿vale? Que va a ser mucho más reducido que la gente que está accediendo al servidor real. Con lo cual, a partir de ahí te podréis caracterizar quién ha sido el que ha sacado el usuario, qué usuario de la red ha sacado los ficheros. E insisto, el término usuario. ¿Por qué? Porque en las investigaciones digitales siempre es importante decir que ha sido un usuario desde un equipo, porque tú no puedes saber quién estaba realmente detrás del teclado, salvo que tengas cámaras en la unidad que estén grabando quién se conecta. Con lo cual, la autoría, ¿vale? El who de las investigaciones criminales es un poco más complicado en el mundo ciber, ¿vale? Vamos a pasar. Esta infografía ayuda un poquitín a explicar el resumen de lo anterior, ¿vale? Es decir, los atacantes que están en el lado izquierdo del gráfico son gente que ataca al tuntún, ¿vale? Es decir, lo único que les interesa es el dinero, ¿vale? Con lo cual, cuanto mayor sea la campaña, más éxito tenga la campaña de ransomware, cuanto más gente se infecte, más dinero van a sacar ellos. Mientras que los que están hacia la derecha, ¿vale? Y ya por último son los insiders, pues van a ser objetivo muy específico. Un insider no va a atacar a otra empresa, solamente va a atacar a la suya, ¿vale? Las naciones extranjeras van a tener un conjunto definido de enemigos, ¿vale? Es decir, si eres de la OTAN, pues no tienes que sospechar que tus aliados van a hacer espionaje sobre ti, con lo cual reduces el campo de personas que te van a atacar y lo reduces a un frente muy reducido de quién son tus posibles adversarios, ¿vale? En el caso empresarial, los competidores, evidentemente, pues si eres una empresa como Samsung, pues puedes sospechar que Sony, LG o alguna otra empresa del sector puede intentar robar tu propiedad intelectual. Y luego, pues en medio, tenemos a los hackers criminales. Aquí, pues, lo que os comentaba antes, un tío que le da igual, que lo único que busca también es dinero, que tiene una capacidad técnica muy elevada y que se puede vender sus conocimientos, sus servicios, tanto a la mafia, que serían los criminales más a la izquierda, como a gente, pues sobre todo a naciones extranjeras. Y si un trabajador desempleado, tal, muy enfadado, conoce a un hacker que le echa una mano, pues también podría ser un escenario. Pero lo normal es eso, que se sirvan tanto a naciones extranjeras como a grupos organizados criminales que pagan muy bien por trabajar. Vale. Bueno, ahora tenemos la defensa en red basada en inteligencia. Esto es aplicar lo que os estaba comentando antes. Si tú eres capaz de obtener información de lo que está ocurriendo en tus redes, a nivel de seguridad, debes ser capaz de implementarlo como nuevas medidas defensivas, ¿vale? Es decir, si compruebas que hay tráfico anómalo, debes de ser capaz de caracterizarlo y añadirlo a tu regla, ¿vale? Es decir, ya sea una regla de Yara, ya sea una regla del IDS, tienes que intentar que esa capacidad de detección se transforme en algo físico, para que en esa regla que tú estás implementando impidas que luego van a ocurrir las cosas. Incluso si tienes métodos heurísticos suficientemente avanzados, podrías adelantarte. Sobre todo el interés no solamente solo la detección, sino detección y bloqueo, ¿vale? Es decir, para impedir que se estén sucediendo cosas y que tenga que intervenir el ser humano. No obstante, pese a toda la automatización que se pueda conseguir en la red, al final, detrás de un SIEM hay personas, ¿vale? Hay analistas.
ninguna máquina va a conseguir superar nunca la experiencia que tiene un analista de detectar si una detección es un falso positivo o es un positivo real, porque en un momento dado puede haber alguna prueba, alguna cosa, y eso, si dejas a las máquinas que controlasen ellas por completo el tráfico de red, probablemente tendrías una denegación de servicio pero producido por tus sistemas propios permanentemente, ¿no? Lo que os comentaba de los atacantes. Los APTs van a intentar una y otra vez pegarte. Lo normal, una organización grande y con dinero, es que compre información a empresas suministradoras, que compre los IOCs, ¿vale? Los indicadores de compromiso. ¿Por qué? Porque es difícil que tú seas capaz de caracterizar todas las amenazas o que tengas una visión global de un sistema. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, un proveedor como Symantec de servicio de ciberinteligencia tiene más de 20.000 sondas repartidas por el mundo. Tú solamente en tu empresa, solamente eres capaz de ver lo que ocurre en tu empresa. Mientras que si los otros tienen sondas repartidas por el mundo, el mismo ataque que está ocurriendo ahora mismo en Taiwán, probablemente al cabo de un par de días esté llegando a Europa, ¿vale? Porque sabéis que esto es global y que aunque en un momento dado un atacante haya definido para un objetivo específico una región concreta del planeta, está claro que ese documento o ese fichero o ese ataque puede ser explotado en otro lado, porque como os comentaba, todo el mundo trabaja con equipos COTS, todo el mundo trabaja con los mismos sistemas operativos, todo el mundo trabaja con el mismo hardware, y al final es muy probable que ese dispositivo víctima, ese sistema operativo víctima, pueda ser también víctima en otra región del globo. Con lo cual, si tú eres capaz de disponer de un presupuesto dentro de tu organización para dirigirlo a la compra de distintos proveedores de ciberinteligencia, vas a aumentar un montón tu capacidad defensiva, porque no solamente estás viendo lo que te ocurre a ti, sino lo que le ocurren a otros. Pequeña nota, comentario, tampoco es bueno comprar esta información de distintos proveedores. ¿Por qué? Porque generalmente si comparas la información que suministran 2, 3 o 4 proveedores, el 70% de la misma sería coincidente. Tienen acuerdos entre ellas de que suelen cambiar las firmas, ¿vale? O sea, lo normalmente estáis acostumbrados a ver que un antivirus que funciona, pues, por ejemplo, por detección de hash del archivo que está infectado, de un malware, ¿vale? En sí mismo, un fichero ha de un cometo de un ejecutable, tenéis el hash, ¿vale? Pues esos hashes las empresas los intercambian entre sí. Pero aquí estamos hablando de detección más allá del hash, es decir, de comportamiento también, ¿no? Es decir, entonces, conexiones de red que puedan estar metidas dentro del fichero. Y las empresas compiten mucho y van sacando IOCs mucho más caracterizados que simplemente un hash. Es decir, si tú consigues caracterizar un determinado malware de tal forma que sacas como si fuese su ADN, es decir, servidor de mando y control, qué está haciendo, qué claves de registro toca en el sistema operativo Windows, si hace un drop de ficheros, toda esa información la metes como firma de ese malware, todo eso vale mucho dinero porque es mucho tiempo de investigación. No todas las empresas se pueden permitir tener un departamento que se dedica a hacer investigación, ¿vale? Nosotros que somos el Estado y tener a una persona en nómina, pues le puedes poner a hacer una cosa, le puedes poner otra. Nosotros tenemos un departamento de investigación malware, que es donde yo trabajo, ¿vale? Y nosotros nos dedicamos a caracterizar nuestra información que detectamos de nuestras propias cosas, pero lo completamos con información de fuera, porque si te ciegas solamente a lo que ocurre en tu red y no estás viendo, por ejemplo, lo que ocurre en el Ministerio de Interior o en otros ministerios, que esa cobertura la da CCN, ¿vale? Pues nosotros intercambiamos esas firmas, ¿vale? Y en vez de ser a través de un proveedor externo de inteligencia, pues a través de un proveedor nuestro montado sobre MISP. No sé si conocéis MISP. MISP es una plataforma para intercambio de IOCs, ¿vale? Si tienes confianza a la hora de compartir, pues es muy útil. Si pasa lo de siempre de yo lo único que quiero es chupar del bote, beber de las fuentes de los demás, pero no quiero compartir lo que me pasa a mí porque estaría dando una muestra de mis posibles vulnerabilidades, entonces el sistema de compartición de este tipo de IOCs pues deja de tener la validez que debería tener. Los IOCs son, lo que os pongo ahí, indicadores de compromiso. Pueden ser simplemente atómicos, es decir, lo que es la parte más pequeña, lo que no se puede dividir, la dirección IP del servidor de mando y control del malware que se conecta. Computados, es decir, el hash, ¿vale? Es decir, yo he calculado el hash de un fichero, tengo su firma, es decir, si vuelvo a encontrarme ese fichero con ese mismo hash y sé que ese fichero es malo, automáticamente lo puedo catalogar como malo, ¿vale? O sea, no va a haber dos ficheros iguales con el mismo hash, salvo que te intenten hacer un truco con el hash.
Cierto es que los atacantes, como saben que puedes tener una detección por hash, lo que intentarán será, con pequeñas modificaciones en el código, sacarte un bicho diferente. Hay otro tipo de cálculo de hashes que son con lógica difusa, como el SSD-Deep, que lo que busca son por bloques en vez de por un global, y lo que puedes detectar es que coinciden partes. Entonces, si coinciden bastantes partes, pues en un momento dado lo que tienes es que es muy probable que ese fichero sí que sea malicioso, porque coincide en un 70 o 80% el binario con el infectado, ¿vale? Y luego, pues por comportamiento. Evidentemente, si se conecta a un conjunto de direcciones IP o si un determinado proceso, pues entonces vamos a detectar que ese es por lo menos de la familia del que me ha atacado. Y con el último paso es con lo que puedes decir, sigue el modus operandi de tal APT. Y entonces puedes intentar detectar, dices, pues me viene de tal persona, y muy probablemente sea de origen ruso, de origen chino, de origen norcoreano, ¿no? Que suelen ser los habituales que golpean a las empresas occidentales y a los estados occidentales. Aquí tenemos la famosa Cyber Kill Chain. Esto fue desarrollado por Lockheed Martin. Lockheed Martin es la empresa que desarrolla armamento en Estados Unidos a nivel global. Prácticamente tiene cualquier cosa. El F-35 es uno de sus proyectos más ambiciosos y más conocidos. Y también se hizo tristemente famoso porque una operación supuestamente china se infiltró durante años en sus redes y fue famosa porque fue uno de los primeros casos de APT dados a conocer en público. Durante años estuvieron bebiendo de sus servidores del proyecto del F-35 y los chinos, que son muy dados a copiar, se construyeron un clon completo del avión, ¿vale? Lo único que no tenían era el diseño de las turbinas porque estaban externalizados el diseño en el caso de Lockheed Martin, las compraban a un tercero, entonces no pudieron clonar las turbinas. Pero si uno ve los dos aviones que son de baja detectabilidad radar, los chinos ahorraron millones y millones de euros y de conocimiento que no tenían para desarrollar un avión de quinta generación de baja detectabilidad. Lo que pasa es que montar unas turbinas rusas que dan vergüenza y solamente tiene un alcance de 1000 kilómetros el avión, ¿vale? O sea, no es de proyección, solamente vale de defensa, pero sigue siendo un muy buen avión de combate. Aprendieron del error y dijeron, tenemos que montar nuestro departamento interno, ¿vale? Y a partir de ahí, pues un paper que hicieron en el año 2011, pues salió esta modelización de cómo funcionan los ataques, que todo el mundo pues hemos bebido de ella porque realmente es muy buena. Un ataque comienza con una fase de reconocimiento del objetivo, o sea, sacar quiénes son los posibles objetivos, los sistemas que tiene, qué sistema operativo utiliza. Y para eso entonces lo que hago es la weaponización, ¿vale? Es decir, me hago el arma contra ello. Me tengo que buscar un medio para infectarlo, ya sea el correo electrónico o un pendrive que alguien pueda conectar en la red, o intentar levantar un falso access point para que alguien se conecte a mí y entonces le pueda pasar yo la información que a mí me interesa. Tienes que buscarte un medio, ¿no? Y luego, pues evidentemente, ya va a llevar la fase de explotación, control remoto, ejecución y mantener la persistencia. Como os comento, la gente lo que intenta es mantener la persistencia, ¿vale? Y contra esto, pues surge el método de cómo reventarlo, ¿vale? Entonces es el Intrusion Kill Chain. Y lo que hace es estudiar las vulnerabilidades que puede tener el atacante para ir contra él. Cuanto más hacia la izquierda, es decir, cuanto en la primera etapa consigas parar el ataque que te están haciendo, menor va a ser el daño que te están haciendo. Lo normal, como se indicaba, es que te enteres en la etapa de pues eso, lo que ellos están manteniendo, que empieces a detectar que se están bajando paquetes de determinadas IP sospechosas y que eso a ti te lleva a sospechar de que hay un ordenador que está comprometido en tu red. Error, ¿vale? Ya a partir de ahí lo que tienes que hacer es decir, mira, pueden llevar mucho tiempo dentro, pues hacer una investigación forense, determinar cuánto tiempo llevan dentro de tus sistemas, qué información puede haber sido comprometida. Pero lo que tienes que hacer es parametrizar, como se indicaba, sacar las FPTs de ese grupo que te está atacando para intentar mover el máximo posible la capacidad de detección, por lo menos a la fase de transporte, ¿no? Al deliver, para que no te entre en tu organización y no te puedan infectar. Y lo ideal sería detectarlo en la fase de reconocimiento, es decir, ser capaz de tener personal suficiente en tu organización para que se meta en foros donde pueden estar intercambiando información en la dark web sobre exploits para tu organización, porque si tú detectas que están intentando intercambiar esa información, te puedes anteponer, saber que tienes un determinado exploit al que eres vulnerable y parchearlo, ¿vale? Y otra forma de modelizarlo, un poco más moderna, esta es de Sans Institute, es el llamado modelo en diamante, en el que añaden, pues aparte de lo anterior, que es simplemente técnico, añaden sobre todo el anillo político-social para saber en un momento dado, como os comentaba el pasado 1 de octubre, el tema de Cataluña, es un momento dado, dice, no solamente es técnico, sino hay un contexto en el que me pueden pegar, ¿vale?
Y ya para finalizar, solamente quedan un par de transparencias. El ciclo de gestión de respuesta a incidentes, primero lleva una fase de planificación que es vital, detección del evento, detección del incidente, una respuesta rápida al incidente y hacer un análisis de la intrusión. El análisis de la intrusión tiene que realimentar siempre la fase de planificación para que sea efectivo. Si no existe esa planificación, el resto de la cadena no vale para nada. Y si no hay un análisis al final o una respuesta al incidente, la planificación tampoco valdría para nada o la capacidad de detección no valdría para nada. O sea, sería absurdo tener un equipo detectando si no vas a hacer nada con esa detección que haces con la investigación posterior. Y aquí tenemos un diagrama del flujo de cómo se intercambia entre el centro de operaciones y la investigación sobre el flujo de intercambio entre ellos, de detección y de la información sobre el CTI, la Cyber Threat Intelligence que se produce para que nuevamente alimente al SOC, a la capacidad de detección y que esas reglas acaben añadidas al SIEM y redunde en beneficio de la organización a nivel defensivo, ¿vale? Esto es lo mismo ya sea para una empresa que para el tema militar. Esto trabajamos completamente igual. Lo único que necesitas tener en tu SOC, en tu centro de operaciones, es gente, el SIEM montado, las ondas bien desplegadas, todo actualizado y luego pues el personal, si decides que trabaje 24/7, pues a partir de ahí ya simplemente detectar, formar a tu personal y que sea capaz de levantar las alertas y circular la información para la investigación. Nada más, turno de preguntas. Pues, muchas gracias.